Muy buenos días para todos mis amadísimos y queridísimos hermanos, amigos. Es un día muy especial, quiero darles un saludo fraternal a todos y a cada uno de ustedes, esperando de todo mi corazón que cada uno de ustedes, sus familias, se encuentren muy bien en estos momentos. Les mando un abrazo fraternal y esta mañana quiero compartirles un mensaje muy especial en la palabra de Dios. Para comenzar, quisiera decirles que debemos entender y ver, es decir, saber muy bien la diferencia que hay entre una persona salva o no salva, un creyente o un incrédulo. Sabemos que las personas cuando se arrepienten de sus pecados, ponen su fe en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay una gran diferencia porque normalmente cuando no ha pasado esto en nuestras vidas, la carne es la que gobierna y la carne nos guía a que complazcamos a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Y en cambio, el Espíritu Santo en nosotros nos guía a que complazcamos a Dios. Es decir, que la carne nos lleva, nos empuja a hacer nuestra voluntad. En cambio, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a empujar o llevar a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros los creyentes puede llegar a contristarse, es decir, entristecerse, y es por una mala decisión que tomemos nosotros los creyentes, apoyados o basados en nuestra carne, dejándonos llevar por nuestra voluntad, por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Esa mala decisión nos va a llevar a contristar al Espíritu Santo. Y lo que pasa es que cuando se contrista el Espíritu Santo, lo primero que se afecta en nuestra vida es ese espíritu regenerado, es nuestro espíritu. Y los creyentes tenemos problemas con nuestro espíritu cuando caemos en pecado y nos volvemos carnales, por supuesto, dejando de ser espirituales. Allí es que tenemos muchos y graves y serios problemas. Ahora, nosotros los creyentes muy fácil caemos en malas actitudes, en tener valores equivocados, y todo esto, mis amados hermanos, de esa mala actitud en nuestra vida o valores equivocados es por no estar firmes, no estar fundados en la palabra de Dios, no estar recibiendo el consejo de Dios. Ahora, por eso hay una urgencia, una gran necesidad en estos momentos, en todo el mundo, en todo el pueblo de cristianos, entre todos los hijos de Dios, y es la importancia de la consagración y la santificación para con nuestro Señor. Es algo muy, pero muy importante. Y este es un proceso que se está llevando a cabo, y lo llevamos a cabo los creyentes estando aquí en esta tierra, en estos momentos. Ahora, es increíble porque ahora ese nuevo espíritu, ese espíritu regenerado, puede servirle a Dios, puede estar ferviente en el Señor, puede orar a Dios, puede cantar al Señor, puede bendecir a otros y puede ser confortado, es decir, sentir reposo. Todas esas son características de ese espíritu nuevo que está en nosotros. Y lo que es cierto, hermanos, es que nuestro espíritu no es intocable, no es intocable. Por eso debemos limpiarnos de toda contaminación del espíritu, porque nuestro espíritu no es intocable. No estamos inmunes después de ser salvos. Es decir, podemos ser salvos, pero estar carnales, andar en problemas, estar en dificultades por malas decisiones, por malas actitudes, por pecado en nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo es el que influye en nuestro espíritu para limpiarnos de la contaminación del espíritu.
Esa obra de restaurarnos la comienza el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso la verdadera espiritualidad comienza con la limpieza de la contaminación del espíritu. Es decir, limpiándonos de actitudes, de valores y de pensamientos equivocados. Porque esas actitudes, esos valores, pensamientos equivocados es lo que generalmente hace que nosotros caigamos en pecado y que nos apartemos del Señor, nos alejemos de la palabra y contristemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso, vamos a ver cómo para esto comienza todo con el Espíritu Santo contristado, con el contristamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está entristecido. Entonces, los invito a que veamos el mensaje titulado El plan de Mardoqueo. El plan de Mardoqueo. Un mensaje muy especial esta mañana. Un gran abrazo para todos. Bueno, estamos como iglesia estudiando este libro de Esther. De verdad que es un libro demasiado importante, demasiado sencillo, simple y profundo a la vez. Hoy vamos a hablar del plan de Mardoqueo. Recuerde que estamos en esta situación donde Amán, empoderado, siendo oposición tremenda, y entonces vamos a ver que la oposición tiene que enfrentarse. Como tema en general es, entienda que la lucha espiritual o la verdadera lucha por la espiritualidad empieza con la contaminación de su espíritu. Recuerden que ya dejamos el capítulo 3, donde dejamos a Asuero bebiendo con Amán, compartiendo, departiendo, tranquilo, totalmente ignorante de todo el mal que ha hecho, de todo lo que hizo, cómo le entregó a Amán el poder y la autoridad para mandar en todo el reino y para hacer un edicto, el cual era para exterminar hasta el último los judíos. Entonces, la primera cosa que hay que hacer para rectificar esta situación tan delicada es que hay que abrirle los ojos a Asuero, al rey. O sea, como quien dice que tenemos que abrir los ojos para que se vea la realidad de Amán, que es el enemigo que tiene en todo su reino, está ahí metido. Y él no lo sabe ni cree que está allí. Ahora, lo interesante es que Mardoqueo tiene un plan para hacer todo esto. Pero ese plan Mardoqueo lo debe realizar o llevar a cabo por medio de Esther. Y todo el capítulo 4 se trata de este tema. Es un tema muy interesante porque es una conversación entre Mardoqueo y Esther. O decir, es como una conversación del Espíritu Santo con su espíritu renovado, tratando de convencernos, de convencerle de los problemas que tiene, que usted no se da cuenta. Por eso teníamos que preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Nos muestra un cuadro de la lucha por la espiritualidad, la verdadera espiritualidad. Recuerde, Asuero, hemos dicho que Asuero es un cuadro de nuestra alma, y en el capítulo 3, este Asuero decide satisfacer a Amán, o sea, satisfacer a la carne. Ahora en Esther 4 vemos que esa decisión que tomó Asuero va a resultar en una reacción que va a llevar a cabo Mardoqueo, que es un cuadro del Espíritu Santo. Porque Mardoqueo se opone a Amán y al edicto de Amán. El espíritu se opone a la carne. Entonces lo que vamos a ver es cómo Mardoqueo se pone en acción en medio de toda esta situación tan interesante. Por eso el mensaje de esta mañana se llama el plan de Mardoqueo. La oposición tiene que enfrentarse. Y solo vamos a hacer la introducción, como dicen, o sea, leamos el versículo 1. Esther 4:1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, Dios todopoderoso, bendito y alabado seas, gracias te damos
por este nuevo día, por la vida, por todo lo que tú nos das, que nos permites congregar, reunir en tu nombre con toda libertad, Señor. Y queremos esta mañana suplicarte que nos hables al corazón, nos hables a nuestro ser, a lo más interno e íntimo de nuestro ser, Señor, y lo hagas por medio de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, y con la exposición de tu palabra. Nos alumbres el entendimiento, nos hagas oír, ver, comprender, entender lo que tú quieres hablar con cada uno de nosotros para transformarnos conforme a tu voluntad. Esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces entrando en este tema, en materia, en el capítulo 4 Mardoqueo se pone en acción, como les venía diciendo. Es una reacción a lo que está haciendo Amán. Y primero que nada, lo que sucede o allí vemos es que el edicto de Amán, eso que Amán puso en papel y tinta, que decía, y sellado con el anillo del rey, que podía matar a todos los judíos, esto contrista a Mardoqueo. Nuevamente le leo el versículo 1, Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ahí vemos cómo Mardoqueo está contristado por la mala decisión que el rey toma, dándole todo el control, todo el poder, toda la autoridad a Amán. Y entonces vemos cómo ese edicto de Amán lo que produce es que contrista a Mardoqueo. Ahora, esto, viéndolo en el sentido espiritual o paralelo que tiene en la Biblia, es un pasaje muy interesante en Efesios 4:30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto es un paralelo, una comparación de lo que pasa cuando el Espíritu Santo se contrista por nuestras malas decisiones, por decisiones carnales que tomamos, como el Espíritu Santo es contristado también. Ahora, cuando, yendo un poquito más adelante, vea lo que sucede. En Esther 4:4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y ella envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Y es interesante porque lo primero que vemos aquí es cómo cuando Mardoqueo se contrista, esto le produce un gran dolor a la reina Esther. Ahora, esto es un cuadro tremendo porque es como cuando el Espíritu Santo se contrista, lo primero que se ve afectado es nuestro espíritu. Luego vemos cómo Mardoqueo se comunica con Esther. Ya recordemos lo que dice 1 Corintios 6:17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es, un solo espíritu. Entonces, es interesante ver y entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nosotros. Y esto es bien interesante entenderlo, porque eso no es que cuando usted es chiquito, entonces sin usted ni saber cómo se llama, ni entender cómo se llama, ni saber dónde está parado, ni en qué planeta está, y se lo llevan, y que a la pila bautismal a bautizarlo, y entonces le echan agua así, y que entonces que el Espíritu Santo entró. Pura paja. O un pastor coge y le dice: yo tengo el poder, venga para acá, te pego el Espíritu Santo, como si fuera una enfermedad infectocontagiosa. Venga, se lo pego, se lo paso. Tampoco. Así no llega el Espíritu Santo a la vida de una persona. Ni el bautismo de niño, ni por imposición de mano de pastor, nada. No. La Biblia enseña muy claro que es cuando usted, como ser humano, delante de Dios, delante de su santa palabra, de la ley, usted se da cuenta que usted es un pecador porque usted ha transgredido, ha quebrantado, ha violado los mandatos de Dios, que para mayor seña están escritos en su corazón. Porque cuando usted miente, usted sabe; cuando usted codicia, usted sabe; cuando usted adultera, usted sabe; cuando usted fornica, usted sabe; cuando usted roba, usted sabe. Entonces,
Cuando usted de verdad se da cuenta que usted no ha ofendido a Dios ni una, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces, y lo acepta, lo reconoce, y está dispuesto a pedirle perdón de verdad, porque lo ha ofendido a Él, no a un pastor, no a un cura, no a un iniciado espiritual, no a una religión, no a una secta, no a una filosofía, no a una denominación, sino al Dios vivo y verdadero que creó el cielo, la tierra, el universo, todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, que es mayor. Cuando usted entiende eso y de verdad se arrepiente para con Él y luego pone la fe en el Señor Jesucristo, en ese momento la sangre del Señor Jesucristo lo lava a usted y el Espíritu Santo de Dios lo sella. En ese instante, por eso ese Espíritu viene a morar en usted y usted nace de nuevo, usted es hecho nueva criatura. Y hay algo bien bonito, mire lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ah, qué interesante, porque lo que la Biblia enseña es que cuando usted, antes de recibir a Jesucristo, usted estaba muerto espiritualmente. Cuando entra el Espíritu Santo de Dios, le da vida a su espíritu que estaba muerto. Ese vacío espiritual que usted tenía se llena, pleno, total. Usted nace de nuevo espiritualmente. Y entonces el Espíritu Santo de Dios le dice a ese espíritu: usted ya es mío, no se preocupe, confíe. Así como Mardoqueo también le habla y le dice a Esther, porque eso se trata todo este capítulo, Mardoqueo hablando a Esther, o sea, el Espíritu Santo hablando a nuestro nuevo espíritu regenerado, convenciéndonos de cosas que no vemos. Entonces, el segundo aspecto es que en el capítulo 4 Esther nos enseña acerca de nuestro espíritu. Algo que está ausente en este capítulo, note, es interesante porque vemos que Asuero no está consciente de nada de lo que está pasando. Asuero no tiene conocimiento de lo que está pasando a su alrededor, no lo sabe. Está tranquilo ahí jalándole con Amán. Sabroso. Esto es un cuadro interesante, porque algo está pasando en el espíritu del hombre. Y estoy hablando del espíritu regenerado, en la provisión de Dios, en Esther. Pero el hombre, Asuero, que es un cuadro de nuestra alma, no está consciente del asunto. O sea, no tiene conocimiento de lo que está pasando. Esto es bien interesante. Entonces, Esther 4 se trata de nuestro espíritu, no de nuestra alma. O sea, se trata de Esther, no de Asuero. Y es interesante porque se trata de problemas en nuestro espíritu. Sí, siendo salvos. Sí. Vea lo que dice Esther 4, 10 al 13. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Ahora, qué interesante. ¿Qué es lo que está pasando acá? Sí, el rey Asuero vio que era la provisión de Dios, que esa era, y la escogió. Pero qué interesante, ahora lleva 30 días sin llamarla. Y entonces Mardoqueo le dice a Esther: oiga, Esthercita, pilas, que aquí don Amán sacó un edicto, que vea, van a matar a todos los judíos. Usted tiene que hablar con Amán, con Asuero, contarle lo que Amán está haciendo, despabilese, pilas. Le dice: pero tío Mardoqueo, ¿cómo le ocurre que yo voy a ir allá? ¿No es que él está en el patio interior? Hace 30 años no me llama. Y el que entra allá, y está el rey de malas pulgas, que el que entra y lo ve, le dice: el que sigue, el que sigue. Entonces yo voy a entrar allá y el rey me va a ver y decir: la que sigue. ¿Cómo le ocurre? Ahora, qué tremendo, bien interesante, ¿no? Porque muchas veces somos así los cristianos, tapando el mundo todo lo que pasa, y todo dicen: no, pues que todo así mismo me va a pasar a mí, tal cual como es. ¿Y dónde está el poder de Dios, la confianza en Dios? No lo tenemos.
que es diferente para con nosotros supuestamente. Entonces le dice, Mardoqueo le dice, ay, Estercita, no piense que usted va a escapar, usted también es judía, y vea, la van a pagar al papayo también, con el edicto de Amán. Entonces lo que vemos allí es que este problema del espíritu se trata de malas actitudes y valores equivocados. Pero qué interesante, porque Esther 4 también se trata de la solución de estos problemas, o sea, solucionar a las malas actitudes y a los valores equivocados. Vea lo que dice Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahí hubo como un cambio, ¿no? Y ahí vemos cómo la solución a estos problemas del espíritu es la consagración y la santificación. Ahora, perdón, por esto en el capítulo 4 deberemos entender nuestro ser, nuestro ser. Es interesante lo que la Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, vea lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, el ser humano, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí, ya cuando el hombre es renacido, estamos en Cristo, con ese nuevo espíritu, la Biblia nos dice que el hombre es una trinidad: espíritu, alma y cuerpo. Qué interesante. Así como Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, esa es la imagen y la semejanza. Él es Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y qué interesante, porque a veces la gente confunde el alma con el espíritu, ¿sí o no? Muy común. Y la gente pues el cuerpo, ni se diga. Si usted es flaco y chiquito, ahí lo reconocen. O si es grande y gordo, como más fácil todavía. Entonces no se puede perder. Entonces el cuerpo, ahí está. Pero el alma es usted, el ser, su esencia, sus metas, sus sueños, su pensamiento, lo que usted es, lo que usted piensa. Pero el espíritu es la parte que se relaciona con Dios o con los demonios también. La parte es que se puede relacionar con Dios, el espíritu. ¿Correcto? Ahora, hay una historia en la Biblia interesante que nos ayuda a entender estas 3 partes del ser humano, y esta historia es la de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, es una historia muy interesante. Ahí en Lucas 16, vamos a leer del 19 al 31 para ver esta historia. Lucas 16, 19 al 31, dice: habría un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, fue sepultado. Ahí se ve como una diferencia. Y en el Hades, el rico que fue sepultado alzó los ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, qué interesante. Lázaro, Abraham lo estaba chineando, o sea, consintiendo, mientras que el otro estaba siendo atormentado. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vea qué interesante. El rico dice: Padre Abraham, así como yo todos los días saqué lechecita y le di una lengüita al mendigo puntica de anca y solomito en la lengüita, juguito de curúa y maracuyá, así mándemelo ahora también. ¿Sí habría eso el rico con el mendigo o no? Pero aquí él sí quiere que le agüita en la lengua. ¿Cuántas veces se nos arrima un pobre a pedirnos comida y dice: ¡Uy! O usted le da, le quita la sed, el hambre.
Vea, qué interesante esto aquí, ¿no? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y después dicen que los cristianos somos locos porque queremos invitar a la gente a la iglesia y testificarles, ¿no? Como no es importante. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare los muertos. Esa profecía de Cristo tan linda. Ahora, qué interesante, porque ahí en Lucas 16, 22, que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, cuando alguien muere, aquí en la tierra, su cuerpo físico va para la tierra, vuelve al polvo, es decir, es enterrado. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, ¿qué? Lo dio, ¿sí? O sea, cuando el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu del hombre vuelve a Dios. Así enseña el Antiguo Testamento. El hombre, la carne, el cuerpo al polvo, y el espíritu vuelve a Dios. Ahora, qué interesante, porque en el 23 dice algo. El Lucas dice 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, si el cuerpo lo sepultaron, el espíritu volvió a Dios, ¿qué queda? El alma. ¿Cuál parte queda? No es el alma. El alma del hombre va a uno de entre estos dos lugares, al paraíso o al infierno. No hay más. La Biblia no habla de que está en el, ¿cómo se llama? El purgatorio, o que está en una sala de paso ahí esperando, haciendo fila, como en Venezuela o en Cuba. No. Nada de eso dice. Ahora, es por esto que hemos venido diciendo en Esther que el alma es usted, dentro de su cuerpo, el alma. Ahora, qué interesante, porque sigamos ahí, nuevamente le damos este pedacito del Lucas 16, 23 al 28. Y en el Hades alzó sus ojos, obviamente estamos hablando del alma, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Ahora, uno aprende aquí muchas cosas acerca del alma. El alma puede ver, el alma puede sentir dolor, el alma puede recordar, reconocer, oír, hablar. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿A qué esperarlo? ¿Sí? Entonces, cuando dice que fuimos salvos, está hablando del pasado, o sea, está hablando en el momento de aceptar a Cristo en nuestro espíritu, que es en nuestro ser. Ahorita lo vamos a ver, porque es muy importante entender eso, porque a veces entendemos más la connotación del alma con nosotros que el espíritu con nosotros. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita más adelante. Ahora, en Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces fuimos salvos en el espíritu, y por tanto entonces el espíritu ¿qué? Vive, ya vive, pero el cuerpo no, el cuerpo está muerto.
Ahora, para que lo corrijas, Sebas, porque está mal, los Romanos 13:11, lo voy a buscarlo, perdón, porque ese no está correcto, pero aquí en la Biblia dice Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces ahí está hablando que el cuerpo será salvo en el futuro, pero está hablando del día del arrebatamiento. Como vemos Filipenses 3, 20 y 21 también, ve lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cuál queda? El alma. Y el alma está siendo salva, está sufriendo un proceso. Vea lo que estamos hablando del presente, lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O al igual, Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está hablando de un proceso de transformación que vamos a sufrir mientras estemos aquí en la tierra, siendo salvos, pero hay un proceso de transformación, de santificación, de crecimiento espiritual, debe de haberlo, así es. Ahora, pero con esto hay un problema, es una generalización que no lo explica todo, ni tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas en la Biblia que nunca, pero nunca entenderemos a fondo. Ahora lo vislumbraremos, lo veremos, lo medio percibiremos, pero a fondo, no. Como por ejemplo Isaías 55, 8 y 9, vea lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, todo esto lo estamos diciendo, ¿por qué? Porque es que hay personas que creen que nuestro espíritu no es nosotros. O sea, solo el alma lo consideramos como nosotros, pero el espíritu no. Pero algunos ven el espíritu como una fuerza vital y nada más, pero no. El espíritu es usted también es el espíritu. Ahora, vamos a ver todo lo que el espíritu puede hacer, y lo verá que podemos empezar a comprender, a entender cómo que el espíritu también es en nosotros y forma parte de nuestra nueva criatura en Cristo. Vea lo que dice Romanos 1:9, por ejemplo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, qué interesante, porque el espíritu puede servirle a Dios. El espíritu puede servirle a Dios. Y es un acto de voluntad, es un acto de voluntad. Pero es el espíritu, no el alma, el espíritu. O Romanos 12:11, vea lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué interesante, porque el espíritu puede estar ferviente, es decir, tener un estado de ánimo. El espíritu, ferviente en el Señor. Otro pasaje, 1 Corintios 14, 14 y 15. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, qué interesante, porque el espíritu puede orar al igual que nuestra alma, pero el espíritu puede cantar al igual que nuestra alma. Orar y cantar, qué interesante. Vea lo que dice 1 Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El espíritu puede bendecir a otros. ¿Cómo? Con oraciones, con canciones, con palabras edificantes. 1 Corintios 16, 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. O 2 Corintios 2:13.
No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces el espíritu puede ser confortado. El espíritu puede sentir reposo también. Todo es esto importantísimo. Ahora, nuestro espíritu es mucho más que solo una fuerza de vida, es muchísimo más. Es parte de nosotros nuestro espíritu. Ahora, otra creencia que muchas veces errónea, equivocada, es que a veces unos creen que el espíritu es intocable porque fue salvo, pero no es así. No es así. El espíritu no es intocable. Vea lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos cómo Dios quiere que nos limpiemos de toda contaminación de carne, sí, pero toda contaminación también ¿de qué? De espíritu. Contaminación de espíritu. O sea, el Señor quiere que nos apartemos de lo inmundo en nuestro espíritu, de lo que nos ensucia ahí, lo que nos contamina ahí, nos contamina nuestro espíritu. Ahora, qué interesante, porque entonces, como cuarto aspecto, podemos ver que el capítulo 4 de Esther, en ese capítulo Dios nos da un cuadro de la contaminación del espíritu. Entonces, la contaminación de espíritu es la inmundicia. Es la inmundicia. Vea lo que nos dice Mateo 15, 18 al 20, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí vemos que la contaminación de espíritu es la inmundicia, es todo lo que es incorrecto que hay en el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser. Y es muy importante porque a veces nos dejamos ir o llevar por reglas, por normas, y el cristianismo a veces se vuelve como una normatividad, pero no hay algo de corazón, de esencia, de profundidad, sino simplemente unas normas, unos requisitos, pero no algo de corazón. La contaminación de espíritu tiene que ver con las actitudes, los valores y los pensamientos más íntimos del ser humano. La contaminación de espíritu es algo que tiene que ver con nuestras actitudes, con valores, con pensamientos íntimos, como le decía, que forman la base de todo lo que somos, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos en nuestra vida. Y así usted o yo como Asuero, tal vez ni siquiera lo sepamos que haya malo en sus actitudes o valores. Pero es interesante porque esperemos para que veamos que con este estudio de Esther 4 seamos ayudados a evaluar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que veamos si tenemos contaminación en el mismo o no. Porque Esther es un cuadro del espíritu regenerado. Como ya lo hemos dicho, Esther es la provisión de Dios, es ese cuadro, ese espíritu regenerado en nosotros, pero vimos también que Esther tiene algunos problemas. Lo vimos, correcto, lo mencionamos. Sin embargo, al final del capítulo, es interesante porque Esther, por la obra de Mardoqueo en ella, o como decir que nuestro espíritu, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces Esther se limpia al final del capítulo la contaminación de sus malas actitudes y de sus valores equivocados. Eso ocurre en este capítulo al final. Entonces el plan de Mardoqueo sigue. Es decir, cuando Esther se limpia de la contaminación, entonces ese plan de Mardoqueo, ese plan que Mardoqueo tiene contra Amán, para contrarrestarlo, entonces ese plan puede seguir adelante. La verdadera espiritualidad
Si nosotros queremos lograr la verdadera espiritualidad, es decir, la victoria sobre la carne, tenemos que empezar aquí precisamente. ¿Cómo? Limpiándonos de la contaminación del espíritu, limpiándonos de actitudes, de valores y de pensamientos equivocados. Porque si no lo hacemos así, cualquier cambio que hagamos será superficial y no será duradero. No será duradero, no durará. Entonces, de aquí a 8 días vamos a empezar a meternos en los detalles, en el meollo del asunto. Pero vea que es importantísimo entender cómo este capítulo, cómo esta porción del estudio todo empieza con Mardoqueo triste, con el Espíritu Santo de Dios. Ojo que es ser cristiano, porque vuelvo y le digo, ser cristiano no es decir yo soy cristiano. No. Ser cristiano es una persona que ante la exposición de la palabra de Dios, específicamente la ley, y entender que aquí en su corazón tiene escritos los 10 mandamientos, la persona por el escuchar la palabra, por entender lo que Dios dice en su palabra, y en su corazón reconocer el pecado que ha cometido contra Dios, esa persona se arrepiente de sus pecados para con Dios. Reconoce que ha ofendido a Dios, que le ha faltado a Dios. Entonces decide arreglar las cosas con Dios, pedirle perdón por sus pecados, pero también entiende que no hay ninguna forma para justificarse para con Dios, para solucionar las cosas con Dios de su pecado, sino solamente aceptando, recibiendo lo que Dios ya hizo por nosotros, que fue a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue el pago de nuestros pecados en la cruz, fue la propiciación, fue el sustituto. Él se crucificó en tu lugar, en mi lugar, en nuestro lugar, ¿sí? Él fue el sustituto de nuestros pecados, entonces Él lo pagó. Entonces únicamente tenemos que tener la fe, la confianza, la seguridad de que lo que Él hizo es suficiente para justificarnos para con Dios, que no hay nada que yo pueda hacer, que cualquier cosa que yo hiciera serían trapos de inmundicia, porque entonces estaría despreciando lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz por nosotros. Entonces, en ese momento, cuando de verdad me arrepiento para con Dios, coloco mi confianza, mi fe en el Señor Jesucristo, en ese momento soy salvo. Pero si usted no ha hecho eso, si no lo ha entendido, comience por acá. Comience por entender lo que dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es que usted está muerto espiritualmente por el pecado. Lo mata espiritualmente. Usted está separado de Dios, está separado de la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Crees esto? Y lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay que entender que Dios te quiere hacer nuevo completamente, totalmente, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, todo. ¿Y cómo? Vea lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo importante es creer el Evangelio, y es que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y si murió por nuestros pecados, quiere decir dos cosas: que somos pecadores, y Él pagó el precio de los pecados, ¿sí? Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, reciba a Cristo como su Señor, su Salvador, recíbalo personalmente en su corazón, y usted será hecho de nuevo. El Señor lo hará, se convertirá en un hijo de Dios por haber creído y aceptado el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, vamos a orar. Señor, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad. Que esta palabra, Señor, corre y sea glorificada, cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Te queremos dar gracias de todo corazón por ella y recibirla, Señor, y que haga esa obra en cada uno de nosotros, unos para salvación y el resto para santificación, Padre, porque lo necesitamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.